Muy buenas, mis queridos amigos. En este viernes, conocido tradicionalmente como Viernes de Dolores, ya tocando el Domingo de Ramos, dispuestos a celebrar los grandes misterios de la Pascua del Señor. Comenzamos rezando como hacemos siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y corriendo para Roma a ver qué pasa en torno a la plaza de San Pedro. Llevamos tiempo con la salud del Papa Francisco y parece que va mejorando. El domingo apareció por sorpresa en un momento cuando le estaba celebrando el jubileo de los enfermos. Supimos que ha recibido a los reyes de Inglaterra durante 20 minutos y esos 20 minutos sin oxígeno, con lo cual va mejorando. En Roma siguen haciendo cuentas, no salen los números, es tiempo de austeridad en todo menos en una cosa que es curioso, porque todo lo que son medios de comunicación en el Vaticano, el Dicasterio para la Comunicación, no solamente tiene recortes, sino que siguen contratando empleados. Pero no olviden una cosa, que hay algo que hacen todos los organismos, y es que en propaganda no se recorta. Y es curioso porque los medios de comunicación del Vaticano son medios muy poco seguidos. Los Observatorio Romano lo regalan y ni por esas. Radio Vaticana ya ni se molestan prácticamente en emitir. Y sin embargo, ahí no recortan. Saben ustedes que lo fundamental no es lo que se hace, sino contar cosas, el relato y la propaganda. Me ha sorprendido, bueno, ya no me sorprende nada, ¿no?, que el observador permanente de la Santa Sede en la ONU ha vuelto a hablar de dinero y dale que te pego con condonar la deuda externa. Yo creo que eso es un error, pero son cosas que siguen pasando y que ahí están. Bueno, dejamos por ahí y vamos con la primera noticia del día, que es esta sorprendente foto del Papa Francisco. Sorprendente porque sorprende encontrarte al Papa vestido así. Esto es como usted me dicen, oiga, a usted, no es como si me dicen que han encontrado al presidente de Estados Unidos vestido con un traje de ballet. Pues usted me sorprende, porque no es lo normal. Y cuando ayer aparece el Papa Francisco así, en la Basílica de San Pedro, pues no cabe duda que fue una sorpresa para todos. Yo lo último que me hubiera imaginado era ver al Papa así. Observen cómo va el Papa. Con un pantalón negro, en la parte de arriba una camiseta, sin más. Por supuesto, ni solideo, ni pectoral, ni anillo, ni nada. Y que por disimular un poquito le han puesto como una especie de mantita por encima para taparle por delante. Miren, yo no permitiría que a mi padre en este estado lo sacaran de paseo por ahí. Yo no lo permitiría. Y ha sido realmente algo que ha llamado la atención. No es normal. Por eso digo que es sorprendente. A mí que me parece bien o mal, ni bien ni mal, que me sorprende porque no es lo habitual. ¿Y esto por qué ha sido? Bueno, pues miren, hay gente que dice, pues es que a este hombre se le ha debido ir la cabeza. Pues yo no lo sé. Pero bueno, si se le ha ido la cabeza, uno se pregunta cómo este hombre, que no puede hablar y está así, está en condiciones de dirigir la Iglesia Católica. Yo tengo mis dudas, Dios sabrá. Los hay que dicen que es una ocurrencia más. Pues hombre, si es una ocurrencia más,
pues yo también vuelvo a dudar de su capacidad intelectual para algunas cosas. Y también hay gente que dice que esto ha sido a propósito, que él quería parecer así. Pero parecer así, ¿para qué? ¿Para que sepamos que está enfermo? Pues ya lo sabemos. ¿Y para qué se tiene que presentar así? Y ver gente cuando le han dicho que está en situación de peligro o se puede contagiar. En fin, yo creo que es todo un conjunto de despropósitos. ¿Ustedes se imaginan de esta guisa por la Basílica de San Pedro a Juan Pablo II? ¿Ustedes se imaginan vestido así a Benedicto XVI? Bueno, digamos Pío XII, o sea, ¿se imagina? Pues no, es el Papa. Y usted está enfermo, y si está sano. Pero, hombre, andar por la Basílica de San Pedro de esta guisa, ¿te se dan cuenta de esa camisetita? Un pantaloncito negro, el oxígeno, mire, tristísimo y penoso. Pero hay que decir una palabra porque es que está en todas partes. Y todo el mundo haciéndose cruces de cómo es posible que estas cosas sucedan. Por supuesto que el Papa manda. Pero digo yo una cosa, y en el Vaticano no hay un secretario de Estado, alguien que le diga santidad, así no se puede salir por la basílica. Que usted es el Papa. Tan difícil es al Papa, cuando lo hemos visto hace unos días, con los reyes de Inglaterra, con su sotana, con las cosas. Si quiere salir, que se ponga la sotana. En fin, esto es, digo, sorprendente. Porque, hombre, a uno le sorprende, punto. Y no digo más. Verdaderamente triste. Nos vamos a marchar al caso Rupnik otra vez. ¿Te recuerdan quién es este jesuita? Pues hombre, Rupnik fue, porque le echaron de la compañía, un jesuita que se hizo famosísimo porque hacía unos iconos, unos mosaicos, como ese que están viendo ahí, que además se pusieron tan de moda que uno no encuentra en el mundo una iglesia, una catedral, una basílica, que no diga, yo tengo mosaicos de Rupnik. Los hay en el Vaticano, los hay en Lourdes, los hay en la Catedral de Madrid y los hay donde ustedes quieran que sea. ¿Y por qué lo vuelvo a sacar? Pues por el caso Rupnik, ahora se ha puesto de moda, otra vez, porque en Lourdes, por ejemplo, han decidido pintar de blanco los mosaicos, es decir, acabar con los mosaicos de Rupnik. Y lo hacen porque dicen que para algunas personas que han sido víctimas de abusos, ver estos mosaicos, pues es para ellos, lo sienten como una ofensa personal. Bueno, pues miren ustedes, pues que hagan lo que quieran. Ha dicho el general de los jesuitas, el padre Sosa, que esto, cada diócesis, cada lugar, tendrán que evaluar hasta qué punto los mosaicos son valiosos desde el punto de vista artístico, si por otra parte son mosaicos que pueden ofender a los creyentes. Bueno, pues que los tendrán que ver. Pero hay una cosa de Rupnik por la que yo quería hoy hablar del asunto, y es que el superior general de los jesuitas, el padre Sosa, dice que, en fin, que tiene que lamentar la ceguera de la orden durante décadas. ¿Perdón? Oigan, que es que las primeras denuncias fueron hace 30 años. Y en 30 años nadie investigó, nadie se preocupó. En 30 años nadie oyó nada, nadie tenía idea de nada, porque, oigan, lo de este señor eran abusos de conciencia físicos, sexuales, con religiosas que estaban, digamos, bajo su dirección espiritual. Pero que la cosa fue tan grave que incluso absolvió a una persona cómplice, lo cual llevó consigo la excomunión. Excomunión que, por cierto, levantó el Papa al muy poco tiempo. Le prohibieron aparecer en público, siguió apareciendo. Finalmente lo echaron de la Compañía de Jesús. Pero yo creo que sigue siendo sacerdote, que está en alguna diócesis. Pero sobre todo esto hay una cosa que es muy seria. A mí me van a decir que en 30 años nadie sospechó nada, nadie supo nada, nadie conoció nada, era todo. Pero ¿esto qué es?
Esto se llama una tomadura de pelo al personal. Y a uno que le toman el pelo no le gusta. Yo entiendo que un caso particular se puede colar. Entiendo muchas cosas, pero 30 años de la primera denuncia siguieron pasando cosas, siguieron sucediendo abusos y nadie sabía nada. Pero hombre, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Y dice el padre general que lo lamenta. No, hombre, no. Yo creo que en estos casos no hay que lamentar, hay que largarse y dimitir por no haber sabido llevar bien las cosas. Punto. Hay que asumir responsabilidades. Y no vale decir, bueno, no sabíamos nada, en fin. Estamos hablando de principios de la década de los 90, hace 35 años. Pues nada, no sabíamos nada. Vale, habrá que aceptarlo, punto. Dos personajes completamente distintos. Ahí tienen ustedes a San Juan Pablo II y al cardenal durante María Rouco Varela, durante muchos años arzobispo de Madrid. Traigo esto porque con motivo de del 20 aniversario de la muerte de Juan Pablo II, el cardenal Rouco de Pilar les concedió una amplísima entrevista hablando de lo que fue Juan Pablo II para la Iglesia en estos tiempos, ¿no? Y sobre todo destaca en él la certeza de su magisterio y su firmeza a la hora de transmitir la fe en estos tiempos de confusión. Dice en la entrevista a Cardenal Rouco algo que yo le he escuchado en alguna ocasión personalmente, hablando de nosotros. Veritatis Splendor, Evangelium Vitae y Fides Ratio son unos documentos de tal valor que lo que se escriba después, como no sea para confirmarlos, es ir para atrás y es perder el tiempo. Para terminar con Eclesia de Eucaristía, que dice que es una encíclica hermosa, para afirmar que todo su pontificado es una gran confirmación de la fe en tiempos convulsos. Y dice el cardenal Rouco que el magisterio de Juan Pablo II dice, no se puede entender separado del cardenal Ratzinger. Doctrinalmente son inseparables, despachaban todos los sábados y Ratzinger fue el hombre capaz de poner en claro el pensamiento de Juan Pablo II y de dar fortaleza a la fe que habíamos recibido. Dice Rouco, muchos no estarán de acuerdo, que el nombramiento de Ratzinger como prefecto en doctrina de la fe fue una bendición para la Iglesia. Le preguntan a cardenal Rouco, oiga, ¿y usted qué piensa o qué pensaba el Papa sobre la ordenación de mujeres y tal? Dijo, miren ustedes, todo esto que están discutiendo ahora lo dejó fijado claramente Juan Pablo II. Las respuestas están. Lo que hace falta es elucubrar menos y leer más. Pero la respuesta las tenemos. El cardenal Rouco, por supuesto, habla de lo que fue Juan Pablo II para España desde aquella jornada de la juventud en Santiago de Compostela y dice que en esta España secularizada necesitamos volver a lo esencial, dejarnos de ideologías ni de teorías bonitas y proclamar el Evangelio con la palabra precisa y con una vida coherente. Y dice el cardenal Rouco, ese totus tus resume su vida y resume lo que debería ser la vida de cualquier cristiano. Entrega total a Cristo y a la Virgen. En España, dice Rouco, lo que dejó Juan Pablo II es incuestionable. Nos devolvió el orgullo de nuestra identidad católica, nos devolvió el orgullo de ser misioneros y dijo a los jóvenes algo muy serio la última vez que pudo venir a España. Dar la vida por el Señor es lo mejor que uno puede hacer. Pues yo creo que es bonito recordar a Juan Pablo II y recordarlo a través de alguien con quien siempre tuvo una sintonía muy especial, con el cardenal Rouco, que además era también un gran amigo del cardenal Ratzinger. Pues me alegro hablar de esto
porque realmente son dos personajes que merece la pena tener muy en cuenta. Y otro dato de España que es muy triste, y es que uno lee cosas tan tristes como afirmar que España lidera los datos de apostasía, yo diría incluso a nivel mundial. Se ha publicado hace no mucho un estudio sobre el abandono de su religión en distintas corrientes espirituales. Dicen que el cambio religioso es muy escaso en India, en Israel, en Tailandia, pero que en Asia Oriental, en Europa Occidental y en general en América, el abandono de la fe está siendo bastante frecuente. ¿Qué llaman en la encuesta diferencia, disminución? Ellos se plantean sobre todo el cambio que hay entre la afiliación religiosa de la infancia y la identidad religiosa en la edad adulta. En todo el mundo son muchas las personas que están abandonando las religiones de su infancia. Aproximadamente un 20% en Asia Oriental, Europa y América. Sobre todo las bajas se dan en cristianismo y budismo. Son muy pocos los que educados en el Islam abandonan su fe. Pero dése cuenta el dato que les voy a dar. Si en general hablamos de un veintitantos por ciento de abandono de la fe de la infancia en Europa, en España ese dato llega al 35%. En España el 35% de los adultos que fue criado como católico ha abandonado la fe. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Pero ¿cuántos de estos que de adultos no se identifican con su fe infantil? ¿Cuántos de estos no han pasado por colegios católicos, por universidades católicas? ¿Cuántos no han ido a la parroquia? Oigan, el presidente de España, Pedro Sánchez, alumno de una universidad católica, de una universidad regida por agustinos. Ahí le tienen. Pues preguntas que uno algún día tendría que hacerse, digo yo. Nos vamos a Alemania. De Alemania no puede venir cosa buena, pero hay algo que sí me ha hecho pensar. Y es que el presidente de los obispos alemanes, en una entrevista, habla de cuál fue el papel, el lugar de la Iglesia en Alemania durante la pandemia del coronavirus. Y dice, menos mal, dice, como Iglesia no lo hicimos bien. Y afirma que fue un error cancelar los oficios religiosos. Porque claro, nos hemos encontrado que en momentos de crisis, que en momentos de muerte y momentos de abandono, los creyentes, en lugar de tener el consuelo de la Iglesia, se vieron abandonados en su fe. Oigan, ¿cómo estaba la gente? Con miedo. Podían rezar en su casa. Se cerraron las iglesias. 2-3 meses los templos cerrados. La gente se moría. No había funerales, no había prácticamente entierros católicos, no había nada. Yo recuerdo en aquellos tiempos que gente me decía, yo celebraba la misa, la transmitía, aunque sea por internet, una misa por mi padre. Pues eso pasó en Alemania y pasó en muchos sitios. En ese momento crítico de enfermedad y de muerte, la iglesia se fue. Y hay otro dato también de Alemania que es lógico, y es que me cuentan las noticias que en Alemania se están quedando sin frailes y sin monjas. Pues normal, si no hay creyentes, si no hay practicantes, si cada vez están las iglesias más vacías, ¿quién va a querer ser fraile? ¿Quién va a querer ser monja? En el último año, Alemania ha perdido casi un 6% de los religiosos que tenía.
En concreto, religiosas. A ver, religiosas han perdido en un año más de 700. Religiosos, unos poquitos menos. Siguen perdiendo. Pero ambos religiosos han perdido en poco tiempo, pues también como 50, pero han perdido 7 conventos también, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que hay en Alemania. Se les dice muchas veces que por favor, cuando piensen en Alemania, no se dejen deslumbrar. Alemania es el ejemplo de una fe que se está perdiendo por momentos. No se dejen engañar. De Alemania a Estados Unidos, porque este celebrante que tienen ahí es el arzobispo Salvatore Cordileone, que es el arzobispo de San Francisco. ¿Y qué dice el arzobispo de San Francisco? Pues que tenemos que recuperar el sentido de lo sagrado en la liturgia. La raíz profunda, dice, de muchos males que están aquejando la Iglesia actual es la pérdida de lo sagrado, especialmente la liturgia, al punto de que ha convocado una cumbre internacional en julio para promover la belleza, el orden y la reverencia. Fíjense que 3 cosas: la belleza, el orden y la reverencia del culto católico. Por supuesto que el arzobispo de San Francisco es perfectamente consciente de cómo están las cosas hoy. Bajan los matrimonios, bajan los bautizos, cada vez tenemos menos vocaciones sacerdotales, los jóvenes se van, una gran confusión doctrinal tremenda. Dice incluso que las redes sociales se convierten en una especie de magisterio alternativo. Bueno, total, se ha ido perdiendo el sentido de lo sagrado y se les ha convertido la fe católica en unas cuantas ideillas, en unos cuantos valores mal traídos. Él dice que necesitamos recuperar el sentido más profundo de lo sagrado, el sentido de la liturgia. Y para eso ha convocado para el julio una cumbre litúrgica en California. Va a ir el cardenal Sara y durante los 4 días del encuentro tiene programado lo siguiente: 3 misas pontificales solemnes, 3 vísperas solemnes, donde va a introducir, siguiendo el Vaticano II, esto mucha gente no lo sabe, el gregoriano y la polifonía sagrada. Porque dice que una liturgia bien hecha, con reverencia, con cuidado y con buena música, eso lleva a que la gente se dé de bruces con lo sagrado, pero no como idea, sino como esa experiencia personal que nos lleva a Dios. Cuando la liturgia se trivializa, y qué más da, pues estamos perdidos. Hay 2 gestos que él está además introduciendo: la comunión de rodillas, porque es una forma de destacar lo que estamos recibiendo, y también recupera en muchos momentos la liturgia ad orientem. Pero claro, ad orientem significa que estamos todos caminando hacia Cristo con el sacerdote abriendo la fila. Para terminar diciendo, oigan, que la misa es mucho más que el recuerdo de la última cena, que de una celebración común. Es la actualización real del sacrificio de Cristo en la cruz. Mientras no cuidemos la liturgia en una parroquia de pueblo como las mías, evidentemente yo no puedo tener polifonía, pero sí puedo tener un comulgatorio, sí puedo celebrar azoliente alguna vez, y sí por lo menos puedo tener cuidado para celebrar los ritos como la Iglesia me manda. Pues mire, ¿por dónde? Bien, nos alegramos. En la liturgia nos jugamos lex orandi, lex credendi. Punto. Nos jugamos todo. Me ha encantado esta historia. Las monjas rosas de Filadelfia. Tenemos que hablar de un santo alemán
Arnold Janssen, muerto el año 1909, que tenía una filosofía de vida ante Dios que a mí me encanta. Dice, si viene de Dios, todo irá bien y daremos gracias a Dios. Y si pretendemos algo y el resultado es negativo, pues nos golpearemos el pecho diciendo, no éramos dignos de tanto don. Este hombre fundó 3 congregaciones religiosas, Arnold Janssen, los misioneros del Verbo Divino y 2 ramas femeninas, las siervas misioneras del Espíritu Santo y las siervas de la adoración perpetua. ¿Qué son estas siervas? Pues unas religiosas que se dedican a la adoración perpetua en sus conventos. Es una adoración por turnos de media hora, porque decía su fundador que las misiones, los sacerdotes, la fuerza de la Iglesia, hay que sostenerla en la adoración y que si no hay adoración es imposible que la Iglesia pueda seguir hacia adelante. Las hermanas, curioso, visten de rosa. Te recuerden que hay 2 domingos al año litúrgicos, Letare y Gaudete, que también los sacerdotes podemos utilizar ornamentos color rosa, porque son ornamentos que hablan de alegría. Pues me encanta porque esta oración silenciosa, discreta, callada, es la que está manteniendo viva la misión de la Iglesia en tantos lugares. Y son muchas las personas, cómo no, que encomiendan a estas hermanas sus oraciones y sus preocupaciones. Pues me ha parecido una historia muy bonita, porque saben que el servidor tiene una gran devoción a la Eucaristía. Creo que es una obra muy bonita y es una forma de decir, señores, si queremos que en la Iglesia tengamos vida, hay que rezar más, hay que adorar más y sobre todo hay que dedicarse más a lo que somos que a lo que hacemos. A veces nos matan las prisas. Tenemos que hacer muchas cosas. Vamos a rezar, vamos a buscar el reino de Dios, que lo demás se nos irá dando por añadidura. Ay, bueno, 2 minutitos. Me ha gustado la historia de esta mujer laica, Crisma Van Oil, que ha emprendido la tarea, ayudada por voluntarios, sacerdotes, arquitectos, mucha gente, de ir construyendo o rehabilitando pequeñas capillas en Filipinas. ¿Por qué lo hace esta señora? Porque dice que las comunidades cristianas necesitan un lugar donde rezar y donde reunirse. Y hay gente que vive a 3, 4 horas de su parroquia, de su centro parroquial, y hay gente donde reza, donde se reúne. Así que esta buena mujer se ha empeñado con un montón de voluntarios, se ha empeñado en ir creando capillitas rurales. La última, de las últimas, es una capilla que está a más de 3 horas de coche en lo alto de las montañas. Pero en esos lugares remotos, construir una capilla es una bendición porque la gente tiene un lugar donde reunirse. Me ha gustado mucho porque esto me ha recordado una preciosa experiencia de los agustinos en la misión de Panamá, en Toledo, donde tuve la oportunidad de pasar unos días un verano. Los agustinos, en aquella sierra, llegaron a construir 90 capillas por todas aquellas montañas. Algunas en lugares a los que solo se podía ir caminando durante horas y horas. Algunas que hicieron necesario que la gente cargara durante horas los materiales para poder tener su pequeña capillita. Parece que no es nada, pero es ese pequeño lugar. Conocí a una de aquellas capillas, las cercanas, llamo cercanas porque en un par de horas de caminata se podía llegar. Había algunas que estaban a 10 horas de camino. También allí tenían su pequeña capilla. Y allí la gente se reunía y alguna vez celebraban misa y podían rezar.
el construir capillas por el monte, es decir, tenemos un lugar de adoración, un lugar de oración, un lugar de encuentro. Dios está aquí. Pues al conocer lo de Filipinas, me acordé de la labor de los agustinos. Estos hombres, en algunos lugares que estaban caminando a 10 y 12 horas, consiguieron hacer sus capillitas con la colaboración de todo el pueblo. ¡Qué gran labor! Y bueno, se nos ha ido el tiempo. Evidentemente, una cosa no hace falta decirla. El próximo viernes no tendremos nuestro noticiario. Es Viernes Santo y servidor a estas horas estará pues con alguna celebración, con algún Vía Crucis, con alguna celebración, con lo que sea, alguna procesión. Así que nos veremos, si Dios quiere, dentro de 2 semanas, que será ya tiempo de Pascua, la semana de Pascua, la octava de Pascua, para celebrar la resurrección del Señor. Nada más. Que buenas tardes, que buenas noches, que feliz Semana Santa, feliz periodo pascual, y nos veremos dentro de 2 semanas, si Dios quiere. El viernes que viene estamos a otras cosas. Y recibimos, como siempre, la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Buenas noches. Viva Cristo Rey.